Día de hoy, tiburón, campeón, tiburoncín, tigre, vamos a realizar uno de los temas principales y fundamentales de todo el curso. Aunque no lo creas, si tú no me sabes bien este tema, vamos a tener complicaciones. Hoy te voy a enseñar triángulos. Hoy vamos a hablar de los teoremas fundamentales y de los teoremas y de la clasificación de los triángulos. ¿Ya, joven? Eso es lo que yo necesito que tú hagas el día de hoy. ¿Ya? Empecemos entonces, joven. A ver, primera observación o primer teorema que el alumno debe de conocer, ¿no? Teorema número 1. ¿Qué es lo que pasa en todo triángulo joven? ¿Qué es lo que va a pasar en todo triángulo jovencito? Vamos, dímelo. ¿Qué es lo que va a pasar en todo triángulo joven? Que la suma, jovencito, de sus ángulos internos, joven, la suma de sus ángulos internos me tiene que dar, ¿qué cosa? 180. Entonces, tú como alumno de San Marcos que tienes experiencia, yo no te voy a poner así, pues, ¿no? O sea, no te voy a poner acá 50, 70 X, ¿no? Sería un abuso, ¿no? Yo te voy a poner así, por ejemplo. Así te voy a poner, por ejemplo. Te voy a poner así, joder. Así te voy a poner, a ver. Así, joder. Acá vale 70, acá vale 50. ¿Cuánto vale X, jovencito? A ver, alumno de San Marcos, sorpréndeme. ¿Cuánto valdría X aquí? 30, dice el joven. A ver. 30, dice mi alumno, mi campeón, mi futuro del país. 30, 60, dice la señorita. 30, 60, no se deciden. A ver, ¿qué es lo primero que tienes que recordar? Remember 1. Recordar. Remember número 1. Que tú sabes que por colegio, la suma de los ángulos, jovencito, alrededor de un vértice, me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 360, ¿no? Alfa más beta más teta más phi, ese es igual a 360. Aquí, jovencito, tienes 90, el 2x, el 3x. ¿Cuánto vale este angulito? Este angulito, joven, debe de valer, si acá es 50, 70, este angulito, como acá vale 70 y acá vale 50, 120, y tú me has dicho que la suma de los ángulos me tiene que dar 180, por lo tanto este angulito vale 60. Hago, jovencito, los ángulos alrededor de un vértice coplanarios que tiene que valer 360 y aplico 2x más 3x más 60 más 90 que ves aquí más 90 es igual a 360. 5x es igual a 210. ¿Cuánto vale x, jovencito? X va a valer 150, 210, 42. No sé de dónde sacaron el 30. No sé de dónde sacaron el 60. Oye, ¿estás bien, no? ¿Estás bien, tigre? ¿Se entendió entonces, tiburón? Todo lo que te quise decir, ¿sí? ¿Y de dónde sacaron, joven? ¿De dónde sacaron 30, joven? ¿No digo? Qué Cristian, qué Cristian. Entonces, criatura, por favor, jovencito, por favor, necesito que estés atento a lo que el profe te dice. Lee bien, date cuenta, joven. ¿Eh? Y la emoción, pe, profe. ¿La emoción de qué, joven?
¿Moción de qué, joven? Segundo teorema. En todo triángulo jovencito, todo ángulo externo es la suma de dos internos. ¿Sí? Todo ángulo externo es la suma de dos internos. ¿Sí? Listo, así me decía mi ex. Estamos calentando, ya para la próxima lo hacemos mejor. Jovencito, alfa más beta me tiene que dar jovencito. Yo, por ejemplo, este teorema tiene bastantes observaciones. ¿Por qué? Porque el alumno jovencito, por ejemplo, tiene que tener en cuenta estos dos, ve, mira. No necesariamente te van a dar en esta posición. O sea, te pueden dar así, ve, mira. Estos dos internos me da el externo. Me pueden dar así, ve, mira. Estos dos internos me genera el externo. ¿Sí? Entonces, tiburón, todo eso, por favor, necesito que te des cuenta. Yo, por ejemplo, cuando era alumno o cuando decía, ¿cómo hago para recordar joven esto? Es como cuando los chiquitos hacen una travesura, estos dos acusan al de afuera. Yo lo hacía así, ¿no? Estos dos acusan al que está afuera. Ellos no fueron, ¿no? Es el de afuera. Ya. Ellos no son, es el de afuera. ¿Te das cuenta? Entonces, por favor, recuérdalo muy bien. Ejemplo, a ver, ejemplo. Vamos a ver si joven, no me fallas. Vamos a ver, joven. No me falles, por favor, criatura, que tú me fallas, jovencito. 40, 70, 3x, 30. Perdón. 40. A ver, ¿qué podríamos hacer aquí? A ver, jovencito. A ver. Tú tienes que tener tácticas, pues, joven. X vale 10, dice el joven. A ver. Lo que mayormente tú tienes que hacer es jugar con los datos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando analizo el problema, digo lo siguiente. ¿Cómo hallo el X si está dentro de este triángulo? Debería saber cuánto mide él para que este ángulo más este ángulo me dé 180. ¿Cómo calculo este angulito de aquí? Este calculito, ¿cuánto mide, joven? ¿Cuánto mide este primer ángulo? Este primer ángulo debe de medir, jovencito. Debe de medir, jovenzuelo, 110, ¿sí o no? Porque este ángulo, ¿de dónde salió? Este ángulo salió del 70 y del 40. O sea que este ángulo vale 110. O sea, el teorema número 2 en realidad no sirve para hacer una ecuación. El teorema número 2 tú lo puedes hacer de manera directa en el gráfico. Y aquí 110 más 40 más 3x igual a 180. 3x es igual a 30, por lo tanto, x va a valer 10. Joven, por fin, ¿ah? Por fin, joven. Sí. Joven, te toca a ti, jovencito. Vamos, lúcete. Quiero verte en acción. Dime cuánto te sale ahí. 25, dice Joseph Irving. 25 en la una. 25 dice Diego, Mónica, Nidia, Arelis, Alison, Alexandra, ¿quién más? Aldito, ve, mira, Aldito también nos dice que es 25. ¿Sí? Muy bien, Lynn, Ariana, muy bien, Grisel. Excelente, muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo lo has hecho? Ahí está la táctica, ¿no? ¿Cómo lo habrás hecho, tío?
Yo, por ejemplo, lo que hice fue hallar este angulito de aquí. Este angulito, como acá es 125, por lo tanto este angulito tiene que valer 55. Luego, criatura, usé el teorema número 2. El ángulo externo es la suma de dos internos. ¿Correcto? De esa manera, joven, me tienes que trabajar. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia hasta aquí? ¿Una duda? Dímelo. Si no, pasemos al siguiente, joven. Ninguna, profe. Todo claro. ¿Más claro que el día que te dejaron? Muy bien, Tigre. Teorema número 3, joven. ¿Qué sucede en este teorema? Que en todo triángulo, joven, la suma de los ángulos externos, uno en cada vértice, mira mi mano, uno en cada vértice, Tigre, por favor, uno en cada vértice, me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar igual a 300. Cuando el alumno le dice uno en cada vértice, el alumno piensa que le tienen que poner igualito. No, joven. Te pueden poner así, ven, mira. Te pueden poner así, X, Y y Z. Uno en cada vértice. Este ángulo de este primer vértice, de este segundo vértice, de este tercer vértice, X más Y más Z me tiene que dar 360. Recuerda, es uno en cada vértice. Ya, uno en cada vértice. ¿Ya, campeón? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ponerte acá en la observación uno en cada vez. Observación. Ahora, cuarto teorema. Este no sé si te habrán enseñado, Tigre. No sé si te habrán enseñado, joven. Este teorema es fundamental para el curso. Fundamental. ¿Qué sucede con el cuarto teorema, jovencito? Nos dice que en todo triángulo la suma de dos ángulos externos es igual ¿a quién? Al tercer ángulo interno aumentado en 180. La suma de dos ángulos externos es igual al tercer ángulo interno aumentado en 180. Muy bien, Pedro Alberto Cay. Ese es cuando ya tienen experiencia, ¿no? Y nuevamente, jovencito, yo le digo al joven, no siempre te van a dar así. Te pueden dar volteado, joven, te pueden dar volteado. ¿Cómo sería, jovencito? Alfa más la suma de los externos es igual al tercer ángulo interno aumentado de 180. ¿Eh? Te pueden dar así también, jovencito. O así, ve, mira. Te pueden dar así, ve. Alfa, beta, m. Alfa más beta, la suma de los ángulos externos es igual al tercer ángulo aumentado a 180. Entonces, como te repito, joven, el alumno de San Marcos tiene que darse cuenta de esto. Ahora, memotecnia, la memotecnia que yo le aconsejo a él, joven, es la letra A. Es como una letra A. Acuérdate la letra A. Los dos ángulos que están formando las patitas de la letra A es al tercer ángulo aumentado en 180. ¿Me joven? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo necesito que tú hagas. ¿Ya? A ver, vamos. Ejemplo. ¿Cuánto te sale ahí, jovencito?
A ver, 50 dice el pueblo. 50 dice el pueblo. 50 a la 1, 50 a las 2, 50 a las 3. La pregunta es, ¿cómo lo habrás hecho? Ese es el detalle, ¿no? ¿Cómo lo habrás hecho? Yo, por ejemplo, he visto alumnos que me dicen, profesor, yo lo que he hecho es hallar este angulito de aquí que vale 30 más X usando usando profe, y la suma de los internos me da el externo, y aquí usando la letra A, que es 100 más 160 es igual a 30 más X más 180. 260, 180, 260 menos 180 es 80, 80, 50, X vale 50. Esa es una forma. Otra forma, profe, así ve, mira, me usabas los ángulos externos, 100 más 160, 260. ¿Cuánto mide este ángulo externo para que la suma me dé 360? O sea, ¿qué es lo que te falta para llegar al 360? Así como cuando haces una apuesta, la apuesta está 5 soles, tú tienes 3 soles, ¿cuánto me falta para tener los 5 soles? 2 soles, así es la diferencia. Este angulito vale 100 porque como acá tengo 260, para 360 me falta 100. Y luego sumé los ángulos aquí, ven, mira. Al sumar los ángulos en mi cabeza, como acá tengo 130, X vale 50. Entonces, tú tienes que buscar la manera mucho más corta y específica para poder resolver un problema. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, criatura, eso es lo que yo necesito que tú hagas. ¿Ya? Eso es lo que yo necesito. Es lo primordial que yo necesito que tú hagas para un problema. ¿Ah? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia hasta aquí? Creo que no hay ninguna, ¿no? Vamos a continuar. De ahí, criatura, tenemos los teoremas adicionales que el alumno de San Marcos también tiene que aprender. La mayoría de alumnos jovencitos no conoce su nombre. Su nombre verdadero es cuadrilátero no convexo. Pero la memotecnia nos hace hacer una figura conocida y la mayoría de alumnos, casi el 95% de los alumnos, lo conocen como boomerang. Entonces, este ángulo externo es la suma de estos tres internos. Entonces, X es igual, o este ángulo, he cometido un error aquí, no es ángulo externo. El ángulo mayor de un cuadrilátero no convexo es igual a la suma de sus tres ángulos menores. ¿Ya? Memotecnia, el boomerang, como te dije. Segundo teorema, jovencito. El, cuando tú tengas un cuadrilátero convexo, la suma de los ángulos internos opuestos es igual a la suma de los dos ángulos externos opuestos. ¿Ya? Entonces, alfa más beta es igual a M. ¿Cuál es la memotecnia de él, joven? ¿Me podrías decir cuál es su memotecnia de él, jovencito? Memotecnia es el pescadito. ¿Ya? Su memotecnia de él es el pescadito. ¿Ya, joven? Recuérdalo bien, jovencito. Es un pescadito, ¿verdad? Pescadito. ¿Lo notas o no? ¿Ahora sí ya lo notaste? Un pescadito. Un pescadito. ¿Sí? Entonces, no creo que tengas inconvenientes hasta ahí. Entonces, a ti te dan un problema, tú al toque tienes que buscar las formas, ¿no? Tú tienes que encontrar la forma cómo resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, una vez me preguntaron así, creo, no me acuerdo. Sí, ahí está, sí, mira. Mira, y tenía un sueño, joven, que este te va a venir. Ve. Mira, tenía un sueño que este te va a venir. ¿Sí? Entonces, acá le voy a poner un alfa, un beta, ¿sí? Un 50. No, 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 no. Disculpa, disculpa. Ya me acordé.
Un sueño, joven. El problema más o menos era así, mira. Más o menos tenía este formato. Tú tenías esta siguiente figura. Acá le voy a poner 3x, 4x, 3 alfa, 4 alfa. Vamos a ponerlo al revés. 4x, 3x. ¿Sí? Acá le voy a poner un alfa y un beta. ¿Sí? Y acá le voy a poner un beta y un alfa. Ahí está, sí, ven. Ya, si no la puedes sacar, me mato como profe, ¿no? Entonces, tú como alumno de San Marcos, ¿qué me recomendarías hacer aquí? O sea, tú lo que tú veas, jovencito, es la resolución del problema, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, te digo una cosa, ¿no? ¿Qué figura podrías encontrar tú ahí? Yo veo, por ejemplo, el triángulo, ¿no? Yo veo el triángulo. Que este angulito más alfa más 3x, alfa más beta más 3x es igual a ¿cuánto? A 180. Otros jovencitos me dirán, profe, yo veo el pescado, ve. Unos me han dicho la letra A. Yo veo un pescado, ve, mira. Entonces, la geometría se basa en eso, ¿no? En lo que tú observes, en lo que tú puedas notar. No sé si logran ver el pescadito. Entonces, por pescadito joven, 4x más 3x es igual ¿a quién? A alfa más beta. Y en el triángulo ABC, alfa más beta más 3x, alfa más beta más 3x igual a 180. Pero alfa más beta es igual a 7x. Reemplaza así como ella lo hizo el 14 de febrero. ¿Sí? Sería 10x igual a 180. Por lo tanto, x vale 18. Entonces, los teoremas adicionales me permiten, criatura, eh, eh, relacionar algunos datos para no estar viendo otras figuras más complicadas, ¿no? Por ahí he visto que la mayoría me dijo que vio la letra A. La letra A se observa cuando, criatura, ves que los datos están relacionados. En cambio aquí no, pues, o sea, tú tienes que, lo que tú debes de entender es que la figura que tú relaciones tiene que tener todos los datos o todos los ángulos en esa posición. No puedes tener solamente unos cuantos. ¿Se entendió, tigre? ¿Lo entendiste, tiburón? ¿Sí? A ver, tigre, te toca a ti. ¿Qué harías ahí, a ver, joven? ¿Cuánto sale, tiburón? ¿Cuánto sale? Quiero que me digas cuánto te sale. A ver, 110, ¿sí o no? Muy bien, todo mi pueblo me dice 110. Eso me parece excelente, joven. Entonces, tiburón, ¿qué es lo que has hecho? Profesor, he vuelto a ver el pescadito. ¿Lo ves o no tu pescadito, mi criatura? Sí, profe, pescadito.
50 más 20 es igual a alfa más beta. Y luego lo he reemplazado, profesor, en el triángulo de arriba. Alfa más beta más x es igual a 180. Por lo tanto, pero alfa más beta vale 70. Por lo tanto, jovencito, x debe de valer 110, joven, 110. ¿Sí? Entonces, de esa manera, mi tiburón, vas a trabajar. No sé si tienes alguna duda, algún inconveniente. Todo está claro, mi tigre. Sí, para pasar a la siguiente diapositiva. El siguiente jovencito que el alumno de San Marcos debe de tener en cuenta. Bueno, mis profes, la mayoría de profes de Pitágoras lo llama el cuadrilátero cruzado. Entonces, lo que yo más o menos le digo al alumno es que lo llamen así o en este caso le usen la memoteña. ¿Cuál es la memoteña para esta figura? O primero, repongamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de esta figura, joven? La corbatita. ¿Cómo nos dice, jovencito, la fórmula? Que alfa más beta es igual a ¿quién? A la suma de m y n, ¿no? Entonces, la mayoría de alumnos, ¿qué hace? La mayoría de alumnos criatura lo que hace es recordar, ¿no? Algunos su memoteña es la corbatita, otros la mariposita, otros un mariposón. O sea, jovencito, es lo que tú te acuerdes, es lo que tú quieras ver ahí, ¿no? Ya lo que tú identifiques es el teorema. Otro teorema que debes de entender, jovencito, y de saber es la estrella de 5 puntas. ¿Qué nos dice la estrella de 5 puntas? Que alfa más beta más teta más phi, alfa más beta más omega más teta más phi, me tiene que dar, jovencito, me tiene que dar 108. Son de aplicación directa que el alumno de San Marcos tiene que aprender. O sea, es aplicación directa, joven. Por ejemplo, el de aquí. Mira. Al ojo, joven. Basta que tú me sepas, criatura, la fórmula. Al toque me puedes decir cuánto mide X, ¿no? O sea, tú al toque me puedes decir cuánto mide X, ¿no? ¿Cuánto mide X ahí, mi campeón? ¿Cuánto mide X? Profesor, X va a medir, jovencito, 20, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? X va a medir 20. Entonces, no vas a tener ningún inconveniente hasta ahí, solamente es darse cuenta cómo trabaja. ¿Alguna duda? No lo creo, ¿ah? ¿Todo está claro, joven? Todo está ok, jovencito, ¿sí? Para pasar al siguiente. A este de aquí nos dice que en todo cuadrilátero convexo, que tiene que ser convexo, joven, nos dice mi tiburón, nos dice mi tigre, que en todo cuadrilátero convexo, la suma de dos ángulos internos, joven, la suma de dos ángulos internos, mi criatura, es igual a la suma de los otros dos ángulos externos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, joven, no creo que tengas inconvenientes hasta aquí. ¿Ya? ¿Cómo recordamos este teorema? Este teorema mayormente lo recordamos los profesores o los alumnos, en este caso lo vamos a recordar, jovencito, como la carterita. Solamente que en esta forma no se ve mucho, ¿no? O sea, lo que te quiero decir que en la mayoría de problemas que vas a encontrar, la carterita se va a parecer a esto. Así te van a dar. O sea, por los ángulos de esta forma. Ahí sí ya se nota la cartera, ¿no? Alfa, beta, teta y phi. Alfa más beta me tiene que salir igual a teta más phi. ¿Cuenta? Igual a teta más phi.
¿Sí? Listo, joven. Y por último, jovencito, en todo cuadrilátero convexo, la suma de sus ángulos internos, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 360. A ver, joven, al ojo, ¿qué harías ahí? ¿Cuánto te sale en esa pregunta? Vamos, joven, ayúdame, ¿cuánto te sale ahí? Muy bien, 50. ¿Te das cuenta que no es nada difícil, jovencito? No es nada, jovencito, difícil lo que te estoy pidiendo. No es nada complicado, joven. Lo que el alumno jovencito debe de entender es que tiene que resolverlo de una manera rápida y sencilla. Sale 50, ¿sí o no? ¿Cómo lo has hecho? Jovencito, carterita. Un cuadrilátero convexo es aquel cuadrilátero, bueno, para San Marcos sería en este caso es aquel cuadrilátero donde, donde los extremos de los vértices que lo conforman, al unirlo mediante líneas, no se intersecan. O sea, no hay intersección de líneas. Las rectas, en cambio, para que me entiendan, ¿no? Para que sea un cuadrilátero convexo, al unirlo, jovencito, mediante líneas, los puntos, solamente se tienen que intersectar en los extremos. Basta uno de ellos, basta que una de las rectas que contenga a uno de sus lados intersecte al otro, a otro de los lados del cuadrilátero, por lo tanto sería no convexo, como por ejemplo aquí. Pues a él se le llama cuadrilátero convexo, que a él se le llamaría cuadrilátero no convexo, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, hay otras definiciones, ¿no? Por ejemplo, en algunas CEPRES dicen que el cuadrilátero convexo es cuando su interior es un conjunto convexo. Y esa es otra cosa, ¿no? Yo te estoy dando una definición ya un poquito como para que te des cuenta, ¿no? Entonces sale 50, ¿no? 100 más X es igual a 80 más 70, por lo tanto X vale 50. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito que tú aprendas, joven, es a resolver, ¿no? Tú me aprendes a resolver todo esto, no vas a tener inconveniente. Por ejemplo, este problemita de aquí, joven. Este problemita, joven, es uno de los problemas donde el alumno jovencito, donde el alumno piensa que hay que armar ecuaciones. Ecuaciones se arman, jovencitos, solamente cuando el problema tiene una complejidad, ¿no? O no hay un trazo que realizar. Pero hay problemas que te van a presentar indicios donde tú vas a poder, jovencito, donde tú vas a poder, joven, realizar algunos trazos o algunas prolongaciones. La mayoría de alumnos, ¿sabes lo que hace? Mira, el 85% de los alumnos, mira, el 85, vamos a ponerle 90 porque Pitágoras te va a enseñar de una manera diferente. El 90% de los alumnos jovencitos, ¿cómo resuelve el problema? Mi profesor me dice en el colegio que arme ecuaciones. ¿Cómo? Le ha dicho que haga esto, ¿no? Quiere que le ponga este angulito que vale 50 y aquí le pone un M. Lo cual no está mal, ¿no? Joven, mírame el triángulo EBD. Mírame el triángulo EBD. El alumno mira el triángulo EBD y dicta, ¿qué hace? Profesor, amo mi primera ecuación. Alfa más M más beta más 50 es igual a 180. Este 50 pasa a restar y le sale que alfa más beta más M es igual a 130. Luego,
quiere que el alumno mire el triángulo ABC. Mírame el triángulo ABC. El alumno, ¿qué es lo que hace? Bueno, y armado ecuaciones, soy feliz armando ecuaciones. Mi vida es hacer ecuaciones. X más alfa más m más beta más alfa es igual a 180. Reemplazo, joven, así como me reemplazaron a mí, alfa más beta más m es igual a 130. Por lo tanto, joven, X va a valer 50. ¿Sí? Ahora, eso es lo que hace, como te repito, el 85% de los alumnos. Lo cual no está mala. O sea, si lo has hecho así, no te digo que está mal, pero no todos los problemas de San Marcos es armar ecuaciones. Y a eso es donde yo necesito que me entiendan. Yo, por ejemplo, este problema, joven, lo hago con una ecuación. Acá he hecho tres ecuaciones, he hecho acá. He hecho una ecuación, dos, de ahí reemplacé y me sale. Yo lo hago con una, nada más, de frente, así. ¿Quieres ver mi poder, joven? Es la pregunta. ¿Quieres ver mi poder o no? Habla. ¿Lo dejamos así o quieres ver mi poder, jovencito? ¿Quieres ver mi poder? Mira. Mi poder, jovencito, se basa en esta observación. Mira. Mi poder, para que lo veas, necesita esta observación. ¿Cuál, profe? La de aquí. Lo que tú tienes que aprender, jovencito, de ahora en adelante es formar figuras, no armar ecuaciones. Si tú quieres armar ecuaciones, mejor llamemos al profe de álgebra que te enseñe con geo, ¿no? Joven, un geometra, un alumno que quiere postular a la San Marcos, lo que necesita es formar figuras. Y yo te voy a enseñar este truco. Mira, papu truco 1. Ya, nada de observaciones, joven. La Pitágoras me hace que ponga observaciones. Voy a poner papu truco. Papu truco 1. ¿Qué nos dice el papu truco número 1, jovencito? Nos dice lo siguiente, ¿eh? Cuando tú veas, jovencito, dos ángulos que se repiten, trata de buscar una figura conocida. Como por ejemplo así, ve, mira. Yo veo que estos dos ángulos se repiten, joven. Entonces mi cerebro tiene que buscar una figura conocida. Entonces, yo, por ejemplo, para buscar una figura conocida, ¿qué figura conocida podrías formar aquí? Este es como un juego de Playgo. Una carterista, dice Joseph. Muy bien, ¿te das cuenta? Me da la idea de que si yo uno estos dos, jovencito, prolongo aquí y me da la idea de formar la corbata, ve, mira. Mira. ¡Wow! Así como hacen las señoras. ¡Wow! Mira, ve, joven. Y como tú sabrás, alfa más beta es igual a m más n, ¿sí o no? Pero si acá yo le pongo un alfa, joven, entonces acá sería alfa más beta, acá es beta, obligatoriamente este angulito no tendría que ser alfa. Es como si fuera una teletransportación, ¿no? Estos dos ángulos se tienen que repetir. ¿Se entendió la idea? Y este angulito se tiene que repetir con él y has trasladado en nada. ¿Se entendió o no? Es como si fuera el angulito fuera Goku, pum, está aquí, pum, se le teletransporta por acá. Más adelante esto se va a llamar jovencito inscriptible. Pero por el momento, criatura, vamos a usar este truquito. ¿Te parece? A ver, profe, a ver. Me parece interesante. Regresemos al problema anterior, joven, para que veas mi poder. Como te había dicho, jovencito, la mayoría de alumnos lo resuelve haciendo estas ecuaciones. Yo, por ejemplo, lo he hecho así. Mira mi poder, tigre.
Yo lo que hice efectivamente es hallar este ángulo, mirar el triangulito QVD y que me halles este angulito exterior. ¿Cuánto vale el angulito exterior en Q del triángulo BQD? Por favor, díctame, ¿cuánto mide este angulito? El de acá, ¿cuánto mide, tigre? ¿Cuánto mide este angulito? Muy bien, beta más 5. Y de ahí observando, mira lo que observé, ¿ah? ¿Te diste cuenta que todos ángulos se repiten o no? ¿Te diste cuenta que todos ángulos se repiten o no? ¡Ah! O sea, tu cerebro joven, tu cerebro, mi tigre, tu cerebro, lo que va a hacer, criatura, es ignorar todo esto, güey. Todo esto me vas a ignorar. Todo esto me lo vas a ignorar, joven. Todo esto, por favor, me lo ignoras. Así como ella te ignora tus mensajes de WhatsApp, así igualito. Me lo ignoras, criatura. Y al ignorar, tiburón, te vas a dar cuenta, mi tigre, te vas a dar cuenta, jovencito, que está la carterita. ¡Ah! Mira, ve, se da la carterita, me da la idea de formar la carterita, me prolongas aquí, ve, mira, prolóngame aquí. Y este ángulo, joven, ¿cuánto mide? Por favor, ¿me lo puedes decir cuánto mide este angulito? Este angulito en P, ¿cuánto mide, por favor? Este angulito, profesor, va a medir lo mismo que él. 50 más beta, ve, mira. Joven, y tu problema se regaló. ¿Por qué, jovencito? ¿Por qué se regaló el problema? Porque ahora quiero que mires, jovenzuelo, el triángulo APB. Este cuento no, mírame el triángulo APB. Este ángulo externo es la suma de dos internos. ¿Lo viste o no? 50 más beta es igual a x más beta, por lo tanto, criatura x vale 50. ¿Te diste cuenta o no, joven? Lo hice sin armar ecuaciones. ¿Lo viste o no, criatura? ¿Se entendió, joven? ¿Lo entendiste? Profe, pero ¿usted cómo supo el trazo? Por eso, el trazo lo supe cuando me di cuenta que estos dos ángulos se repiten. ¿Te diste cuenta? Entonces, lo que yo quiero que hagas es lo mismo. Que te des cuenta, jovencito, cuál es el trazo que vas a realizar. Entonces, el problema que te toca a ti vas a hacer lo mismo, ve, mira. Me hallas este angulito, mira, te voy a dar las indicaciones porque necesito que lo hagas con trazo. No que me armes ecuaciones. Si me armas ecuaciones no te lo voy a aceptar y no te lo voy a contabilizar. Me hallas este ángulo que vale 70, la suma de estos dos me da el de aquí, y como ves, jovencito, que el alfa se repite, mira, el alfa se repite con él, ya sabes qué hacer ya. Ya sabes qué hacer ya. Prolongas, criatura, y te tiene que salir. ¿Entendió, joven? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? ¿Algo que me quieras decir de manera adicional? ¿Se entiende, joven? ¿Se entendió? Sí, listo. A ver, un minutito para que me hagas ese problema entonces. Vamos, te espero un minutito, joven. Un minutito. Un minutito. Pero puede tomarle foto, profe. Yo le tomo, joven, yo le tomo, yo le tomo. Profe, no he copiado lo anterior. Acá está, no te preocupes. Ahí está el paputruco. Vamos, tigre, tu resolución, por favor. Para ir anotando, jovencito, para ir anotando, criatura, cómo lo haces. Quiero ver el trazo, quiero ver, tigre, quiero ver el trazo. Un minuto para que me hagas ese problema, me mandas la resolución por foto para ir anotando. Un minuto.
Ahí está el problemita. Joseph Irving. A ver. Eres un mago, Joseph Irving. Qué bonito. A ver, vamos a ir anotando. ¿Qué problema dije? 13, ¿no? Me vas a hacer el problema número 13, por si acaso. ¿Es el 13? A ver, 13, 13, 13. 13, ¿no? Muy bien. Joseph Irving, excelente. Nidia, a ver, Nidia, qué bonito, Nidia Ganampa. Muy bien, Nidia Ganampa, la 13. Les dije que iba a ser diferente, ¿no? En el básico les enseñé a operar, a resolver también, pero aquí me estoy ya luciendo ya. ¿Sí? Muy bien, ¿quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿No tienen el material? Yo el material lo he colgado hace días, ¿ah? Ahora, tienen que estar atentos, ¿ah? El material jovencito ya está publicado, ya. Tienen que tener su material con tiempo, ¿ah? Ya dejé un link del material por si acaso. Nidia. Alexandra Micaela Santiago. Muy bien, Alexandra Micaela. Sandra Micaela. Alexandra Micaela 13. Muy bien. ¿Te das cuenta? Mira, Alexandra Micaela todavía me ha puesto flechita y todo como para poder entender. Mónica Luciana Canales. Mónica, Mónica Luciana Canales. Excelente. Muy bien, pasemos al siguiente entonces. Pasemos al siguiente que es criatura. Lo demás, por favor, sigan enviando, ¿ah? Sigan enviando. Si yo sigo explicando, sigan enviando. Yo al final voy a seguir anotando para dar los premios. Sigan enviando, muchachos, sigan enviando. No tengan dificultad al decir que no, no voy a revisar. Sí voy a revisar, Tigre. Sigan enviando nada más. Pero sí necesito avanzar porque ya nos queda poco tiempo. Pedro Alberto Calle. A ver, Pedro Alberto Calle. A ver. Iglesia. Muy bien, Pedrito Alberto Calle. Pedro Alberto Calle. Muy bien, Pedrito Alberto Calle. Excelente. Vamos a continuar entonces. Vamos, jovencito, con el teorema de correspondencia y el teorema de existencia. El teorema de correspondencia, el mismo nombre te lo dice, es un teorema que te va a relacionar, te va a hacer comparar dos ángulos con dos lados del triángulo. ¿Qué nos dice el teorema? El teorema, jovencito, nos dice lo siguiente, que en todo triángulo, a mayor lado, le corresponde mayor ángulo. O sea, como voy a comparar estos dos lados, este lado A es mayor que el lado B, sus ángulos que le corresponden, o sea, al decirte ángulo de correspondencia es el ángulo opuesto al lado, o sea, el ángulo que le corresponde al lado A es el alfa y el lado que le corresponde al lado B, el ángulo que corresponde al ángulo B es el beta. ¿Ya? Entonces, criatura, eso es lo que yo necesito que tú tengas en cuenta. ¿Ya? Ahora, la mayoría de alumnos no lo entiende, o sea, vuela con esto, dicen, no, profe, no entiendo el teorema, no, no me entiendo, no, profe, ¿puedo hacerlo algo mucho más didáctico? Mira, el teorema de correspondencia, yo lo asocio cuando te invitan una hamburguesa. ¿Te acuerdas cuando jovencito? ¿Te acuerdas, criatura hamburguesa? ¿Te acuerdas, jovencito, cuando estabas en el colegio? Algunos han acabado el colegio sin pisarlo. ¿Te acuerdas esas épocas de colegio cuando veías a tu amigo en el kiosco
se pedía una hamburguesa. ¿Y tú qué le decías? Invita. Él te decía ya. Pero tú como buen amigo, ¿qué hacías? Dime la verdad. ¿Qué hacías, joven, como buen amigo? ¿Comías un pedacito, joven? Con sinceridad, ¿un pedacito chiquitito? ¿O habría semejante bocaza, joven, de tal manera que él pierda, ¿no? ¡Uah! Comías, joven. Una buena mordida, ¿no? Su buena mordida. Entonces, a eso me refiero. Mientras más es la abertura de tu boca, joven, más hamburguesa vas a comer. Mientras más pequeña es la abertura de tu boca, joven, menos hamburguesa vas a comer. ¿Se entendió la memotecnia, la idea, criatura? O sea, desde el colegio tú ya aplicabas geometría, ¿no? Desde el colegio tú ya aplicabas geometría, joven. ¿Sí? Entonces, mientras más es la abertura, mientras más abres la boca, joven, mayor es la mordida que vas a realizar a la hamburguesa. Mientras más es el ángulo, mientras más se abre la boca, el lado opuesto es mayor. Ah, ya. O sea, jovencito, mira, si yo te pongo un triángulo y te digo 3x menos 2, 6. Acá te pongo 20 y acá te pongo 10. Dime, ¿qué es lo que haces? Por el teorema de correspondencia, ¿quién es el mayor lado, joven? ¿Quién es el mayor lado? ¿El lado AB o el lado BC? ¿Quién es el mayor lado? El lado AB, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor ángulo, mayor. Profe, pero en el gráfico L es más grande. No te interesa el gráfico. Es lo que mande la teoría. ¿Te das cuenta? Él pasa a sumar, el 3 pasa a dividir. ¿Qué valores enteros toma el X? 8 entre 3 es 2, y algo. El mínimo valor entero que toma X, jovencito, es 3. Ya está, mira, solucionado tu problema. Ingresa. El teorema jovencito de existencia es un teorema joven que ya no trabaja con los ángulos. Ya no trabajas con los ángulos, joven. Aquí ya no vas a trabajar con los ángulos. Si no vas a trabajar, criatura, vas a trabajar con los ángulos. Perdón, vas a trabajar con los lados. Nada. Entonces, este teorema jovencito te dice que al que no puedas comparar, a ese le aplicas el teorema de existencia. Porque te permite encontrar los mínimos valores y los máximos valores que puede tomar la longitud del triángulo. Entonces, es primordial que sepas la comparación. Al decirte comparar significa quién es más grande que el otro, quién es menor que el otro. Al que no puedas encontrar su comparación, a él le aplicas el teorema de existencia. O sea, si yo te pongo un triángulo y te digo 3, 7, X, entonces, por el teorema de existencia, ¿tú qué haces, jovencito? Te hago la pregunta. Puedes comparar el 3 con el... Así como las señoritas comparan con uno y con el otro, así igualito. ¿Tú te pareces a mi chinito que veo en mis telenovelas? No, ya sí. No se puede comparar. ¿Puedo comparar el 7 con el X? No. ¿Puedo comparar el 3 y el 7? Sí. Al que no puedo comparar, a él, jovencito, le aplicas el teorema de existencia. X es mayor que la diferencia
pero menor que la suma. ¿Te das cuenta? ¿Qué valores entonces toma X, profesor? Toma los valores como el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ahora, ¿se entendió? Ahora, el alumno mira, profe, por la pura me está haciendo esta comparación. Si yo sé que siempre va a ser el X. No, joven, es que no siempre te van a dar un solo valor. Te pueden dar así, ven, mira. 2X, 3X, 8. Vamos. Así como la señorita te compara a ti con el otro. ¿Quién es mayor, el 2X o el 8? No lo sé, profe. ¿Quién es el mayor, el 3X o el 8? No lo sé, profe. ¿Quién es más grande, el 2X o el 3X? ¿Quién es más grande, el 2X o el 3X? Profesor, el 3X. Sí lo puedo comparar. Entonces, el que no puedo comparar, el 8, ¿te das cuenta? El 8 es mayor que la diferencia, pero menor que la suma. Entonces, no necesariamente, jovencito, va el X. Va, también puede ir un número. El X es menor que 8, pero menor que 5X. Y ahí opera si tú sabes. ¿Sí? Entonces, no creo que tengas dudas, jovencito. A ver aquí, vamos, sorpréndeme. ¿Alguna idea en ese problema? Si no, yo lo hago. A ver, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿Mm? Mínimo valor 15, dice Irving. Mínimo valor 15. ¿Te creemos, joven? ¿Te creemos, jovencito, que el mínimo valor es 15? A ver. Primero, te dice que BC vale 20. Entonces, tú vas a comparar estos dos lados. Este lado no tengo el ángulo, le voy a poner un alfa porque no lo conozco. Y este X más 6 lo comparo con el jovencito con el 15. No, profe, me lo quiere, profe, mínimo 14. A ver, vamos a ver. Dime, ¿quién es más grande, el alfa o el 90? ¿Quién es más grande, el alfa o el 90? Bueno, profe, como es un triángulo rectángulo, este angulito debe ser menor, pues nunca va a valer 90. Entonces, criatura, el 90 es mayor que el alfa. Por lo tanto, si el 90 es mayor que el alfa, el X más 6 es mayor que 20. Ahora entiendes ese dicho que dicen que tu profe de trigo, tu profe de física y todos te dicen la hipotenusa es mayor que los catetos. ¿Has escuchado, no, ese lema que te dice todo profe de trigo, de física? No te dice que la hipotenusa es mayor que... Ahora entiendes por qué la hipotenusa es mayor que los catetos gracias al teorema de correspondencia, joven. ¿Qué valores toma el X, profesor? Puede tomar el 15, 16, 17, 18 y así sucesivamente. Me piden el mínimo. 15. A ver aquí, joven, tú mismo eres. Tú puedes, jovencito.
A ver, acá. Vamos, Tigre, vamos, campeón. Ahí está. Muy bien, Joseph Irving. 4, 6, 8, 10, 12. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Quién es mayor? El X del 5 no lo sé, el X del 8 no lo sé, 5 y 8 sí. El X es mayor que la diferencia, pero menor que la suma. El X es mayor que 3, pero menor que 3. ¿Qué valores toma el X? Toma del 4 al 12. Me piden, jovencito, el valor es pares. 4, 6, 8, 10, 12. ¿Te das cuenta? De esa manera, mi tiburón, vas a trabajar. Gente, problema número 1. A ver. La longitud de los lados de un triángulo joven, la longitud de los lados de un triángulo jovencito, están en progresión aritmética de razón 9. ¿Cómo es eso que están en progresión aritmética? Yo cuando estaba en el colegio había dos formas de poner la progresión aritmética. Mi profe decía, podrías poner A más 9, A más 18. De ahí cuando estaba en la academia veía que algunos profes ponían A menos 9, A más 9. ¿Cuál de los dos, joven, crees que sea correcto en geometría? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál de los dos crees que sea, jovencito, el correcto en geometría? La segunda. ¿Por qué? ¿Por qué la segunda? ¿Por qué la segunda? Porque, jovencito, la mayoría de problemas siempre te piden el perímetro. ¿Y eso qué tiene que ver? Que cuando tú hayas el perímetro aquí, A más 9 más A más 18 es 3A más 27. Como que te complicas la vida. ¿Cuánto es el perímetro aquí? El perímetro, jovencito, es 3A. Como que este es más accesible, joven, en operar, ¿no? Es por accesibilidad, joven, el perímetro es 3A. ¿Ya? Entonces, por eso es que se escoge el segundo caso. ¿Qué más? Me piden que calcule el mínimo valor entero que asume el perímetro. Me piden, jovencito, el mínimo valor entero que asume el perímetro. Recuerda que el perímetro vale 3A, tú me lo has dicho ahorita. Me piden el mínimo valor entero, o sea, joven, 3A mínimo. Y aquí es donde el alumno jovencito falla bastante. ¿Por qué, papu? Primero, como yo quiero hallar mínimo, máximo valor y no tengo ángulos, ¿qué teorema, jovencito, me sugieres para poder encontrar la relación de los tres lados del triángulo? Dime, habla. ¿Qué teorema me relaciona los lados de un triángulo? El teorema de existencia. Vamos, compara, así como ella te comparó con tu capoy, con su capoy, con su capoy. No me acuerdo. Vamos, compara así como ella te comparó, jovencita, con sus capoy. Y sí, mejor no digo nada porque ahorita me mandan las armies. Las armies son poderosas. ¿Quién es más grande? ¿El A menos 9 o el A? Profesor, el A. Pues sí lo puedo comparar. ¿Puedo comparar el A más 9 con el A? Sí lo puedo comparar. ¿Puedo comparar el A menos 9 con el A más 9? Sí. Joven, los tres los puedo comparar. Como los tres los puedo comparar, mi tiburón, a cualquiera de los tres le puedo aplicar el teorema de cuando los tres los puedo comparar, a los tres los puedes aplicar el teorema. Por comodidad le voy a aplicar al A. El A es mayor que la diferencia de los otros dos, que es A más 9 menos A más menos 9. Jovencito. Segundo, el A es menor que la suma.
menor que A menos 9 más A más 9. Operando aquí, joven, este menos entra. Mira, este menos entra, jovencito, sería menos A más 18. Menos A más 9, perdón, menos A más 9. Dime, dime, tiburón. Se ve la y me queda 18 en el miembro de la izquierda. Me queda, jovencito, 2A en el miembro de la derecha. ¿Ya? Entonces, no creo, joven, no creo que tengas dificultades hasta aquí. Ahora, tú me vas a decir, profe, pero no entiendo. ¿Cuál es el error que comete el alumno? El error que comete el alumno es, profe, como el A es menor que 18, el A mínimo, profesor, es 17, ¿sí? El A mínimo es 17, 3A mínimo entero sería, profesor, 50 y... perdón, el A mínimo sería 19, perdón, disculpa, 19, 19, 19, porque no puede tomar 19. Entonces, el A mínimo sería, profesor, 57. Listo, profe, ingresé. Ingresé, profe. Joven, no vayas a hacer eso, joven. No lo vayas a hacer, tigre, no lo hagas, no. Porque te están pidiendo el 3A mínimo, o sea, 3A, no A mínimo y le multiplicas por 3, sino 3A mínimo. El mínimo se aplica a los dos. Como yo necesito aplicar el mínimo a los dos, entonces aquí le debo multiplicar por 3. ¿Ya? Por 3. Lo multiplicas por 3, joven. Por 3, por 3, por 3. Profe, ¿por qué por 3? Porque te piden 3 a mínimo. Si te hubiesen pedido 5 a mínimo, por 5. Si te hubiesen pedido 12 a mínimo, por 12. Si te hubiesen pedido 2 a mínimo, por 2. O sea, estamos poniendo el mínimo de acuerdo, joven. De acuerdo, jovencito. ¿De quién? De acuerdo a lo que me están pidiendo. ¿Ya? Multiplico por 3, jovencito, entonces acá me sale 54, 3A. ¿Qué valores, jovencito, toma 3A? Toma el 55, 56, 57 y así sucesivamente. Dime, ¿qué es, jovencito, lo que vas a hallar? El mínimo valor entero que toma el jovencito que toma el 3A. ¿Quién es el mínimo valor entero, joven? El mínimo valor entero, jovencito, vendría a ser en este caso 55. ¿Sí? Listo, joven. Problema número 11 de manera similar. A ver, joven, vamos. Inténtalo. Un minutito de nuevo. Un minutito para el problema número 11 mientras que voy revisando todo lo que me has mandado. ¿Ah? Solamente me han mandado 5 alumnos. Vamos a revisar todo lo que me has mandado, Tigre. Me quedé en Alexandra, Mónica, Luciana, Pedro Alberto Calle, Anthony David Ramos. Anthony David. Anthony David. Oh, bien, la 13, Anthony David Ramos. De ahí, Alison Delgado Ramírez. Ah, me lo mandó al revés. Muy bien, Alison. Alison Delgado Ramírez. Alison Delgado Ramírez. Alison David Ramírez. Muy bien, la 13. Naima me mandó la 1. Diego Alexander Sánchez. Muy bien, mira qué bonito lo he hecho con colores. ¿Ah? Diego Alexander
Alexander Sánchez. Bien. Joseph Irving. Muy bien, Joseph Irving. Excelente la 11. Nidia. Ah, ella esa. Muy bien, Nidia en la 11. ¿Quién más? A ver, jóvenes. Vamos. Minuto. A ver, ¿dónde me quedé? Me quedé en Mónica, ¿no? Mónica. Brian Piero Cueva. Muy bien, Brian. Brian Piero Cueva. Excelente la 13. Pedro Alberto Calle. A ver, Pedro Alberto Calle. Muy bien. Alison Delgado Ramírez. Uy, te salió volteado, ¿no? Ah, te voy a voltear mi cabeza. Ah, listo, Alison. Tú sí, para hacerme trabajar. Listo. Continuemos. Nos quedan ya pocos minutos, joven. Nos quedan pocos minutos. Diego, ¿qué dice acá? Diego Alexander Chávez. Muy bien, Diego Alexander Chávez. Excelente. Vamos a continuar, criatura. Vamos a continuar y nos vamos a la clasificación de triángulos. ¿Ya? Sigan mandando, por favor. Sigan mandando. Sí. Profe, ¿y ese problema saldría comparando los otros lados? Cualquiera de los lados que tú escojas, te tiene que salir lo mismo. Vamos con la clasificación de los triángulos. La clasificación de los triángulos se realiza de dos formas. Según la medida de sus ángulos, y según la congruencia de sus lados. Según la medida de sus ángulos tenemos dos. No, profe, en mi colegio me dijeron tres. No, son dos. Los triángulos oblicuángulos y los triángulos rectángulos. ¿Qué son los triángulos oblicuángulos y qué son los triángulos rectángulos? Para no hacerte larga,
Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Es el que tiene un ángulo recto. ¿Qué es, jovencito? Un triángulo oblicuángulo que no tienen ángulos rectos. ¿Ya? Los oblicuángulos son aquellos triángulos que no tienen ángulos. Los triángulos oblicuángulos se van a dividir en dos, en los triángulos acutángulos y en los triángulos obtusángulos. Empecemos por el triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo, joven? Un triángulo rectángulo, mi tiburón, es aquel jovencito, es aquel triángulo cuyo BE es aquel triángulo donde vamos a tener, jovencito, que uno de sus ángulos es recto. Por eso es que se llama recto. Los otros dos ángulos tienen que ser agudos y complementarios. Y aquí es donde la mayoría de alumnos falla. Cuando te digan ángulos agudos y complementarios, complementarios significa que suman 90. Entonces, si tú tienes un triángulo rectángulo y aquí te ponen 40, este angulito debe ser el complemento de 40. O sea, ¿cuánto va a medir, joven? Va a medir, jovencito, 50 porque tienen que ser complementarios. Si este angulito mide 25, este angulito debe de medir 65 porque es su complementario. Si este angulito mide 3 alfa, ¿cuánto mide este angulito de aquí? Este angulito debe de medir el complemento. ¿Cuánto va a medir, jovencito? Va a medir, jovencito, 90 menos 3 alfa. ¿Ya? Lo otro que el alumno jovencito de San Marcos tiene que recordar es el famoso teorema de Pitágoras que tu profe de trigo ya se va a encargar de demostrarlo, ¿no? Él es el que va a usar a cada rato Pitágoras. Y por último, jovencito, tenemos el triángulo acutángulo. ¿Qué es un triángulo acutángulo? Un triángulo acutángulo, joven, es aquel triángulo, ¿sí? Es aquel triángulo, jovencito, ¿sí? Es aquel triángulo joven donde sus ángulos, jovencitos, deben de ser agudos. ¿Ya? Sus ángulos tienen que ser agudos. De ahí tenemos, criatura, el triángulo obtusángulo, donde uno de sus ángulos, uno mismo nombre te lo dice, uno de sus ángulos es un ángulo obtuso. Los demás tienen que ser agudos. Por último, joven, ¿sí? Por último, mi tiburón, tienes que recordar que lo que te dije cuando estábamos en el teorema de correspondencia. La hipotenusa tiene mayor longitud que los catetos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, criatura, eso es lo que tú, jovencito, tienes, criatura, ¿sí? Eso es lo que tú tienes que entender. Lo otro, jovencito, que el alumno de San Marcos debe de saber es el otro tipo de clasificación, ¿no? ¿Cuál es el otro tipo de clasificación, joven? La clasificación según la congruencia de sus lados. Por ejemplo, vamos a tener el triángulo escaleno, el isósceles y el equilátero. Esto, joven, sí lo sabe la mayoría de alumnos. ¿Qué es un triángulo escaleno? Es aquel triángulo donde sus lados son de diferente longitud. Ese es un triángulo escaleno. Es aquel triángulo que tiene sus lados de diferente longitud. Obviamente, jovencito, sus ángulos, si los lados son diferentes, sus ángulos también tienen que ser.
De ahí, jovencito, tenemos el triángulo isósceles. Iso, el mismo nombre te lo dice. ¿Qué es iso? Isósceles, jovencito, significa que tiene dos lados congruentes. Iso significa dos, ¿ya? Isósceles es aquel triángulo que tiene dos ángulos. Y por el teorema de correspondencia, como estos dos lados son iguales, sus ángulos que les corresponden también tienen que ser iguales. Al lado desigual, al lado que no es congruente, se le va a llamar base del triángulo. ¿Ok? Base del triángulo. Y por último, jovencito, tenemos el triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero, joven? Un triángulo equilátero es aquel triángulo donde sus tres lados tienen que ser congruentes y sus tres ángulos también tienen que ser congruentes y en este caso tienen que valer 60. ¿Ya? Por favor, no te olvides de eso. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta última parte es que el alumno joven sepa cómo trabajar en este tipo de figuras. ¿Ya? Hagamos hacer un problemita, joven, ya para culminar. Problema, jovencito, número 6. Mira, para que veas mi poder. ¿Ah? Problema número 6 dice, en un triángulo ABC, ahí está mi triángulo ABC, joven, donde la medida del ángulo ABC vale 100, dice, en AC, o sea, en este lado, ¿eh? ¿Qué va a pasar? En el lado AC se va a ubicar el punto P y en el lado PC se ubica el punto Q. ¿Ah? Entonces, jovencito, no creo que tengas ningún. De tal manera, jovencito, que AP es igual a PB, AP es igual a PB, PQ, jovencito, es igual a QC. ¿Sí? ¿Qué más? Me piden, jovencito, calcular la medida del ángulo PBQ, joven. Me piden hallar este angulito de aquí. Entonces, ¿cómo resuelve el problema? Profe, si yo supiera cuánto mide este ángulo y cuánto mide él, entonces yo podría, jovencito, saber cuánto mide. Pero ¿cómo hallo este ángulo? Si tú me miras el triángulo APB, joven, te vas a dar con la sorpresa que tengo dos lados iguales. ¿Cómo se llama ese triángulo APB, jovencito? ¿Cómo se llama ese triángulo APB? Muy bien, es un isósceles. Muy bien, Joseph. Como es un isósceles a lados congruentes, este angulito con el angulito PAB, ¿qué tienen que ser estos dos ángulos? Estos dos ángulos tienen que ser congruentes. Mírame el triángulo BQC. El triángulo BQC también, ¿qué cosa es, joven? Profesor, el triángulo BQC es un triángulo también, jovencito, isósceles. ¿Ya? Como el triángulo BQC es isósceles también, joven, este angulito BQC o PBC, perdón, QBC, tiene que tener la misma medida que QCB, joven. Como no lo conozco, le voy a poner beta y beta. Ahora, mírame el triángulo ABC. O sea, ¿qué es lo que va a hacer tu cerebro? Tu cerebro, criatura, va a ignorar esta partecita de aquí y esta partecita de acá. Dime, ¿qué es lo que va a pasar, joven? Lo que va a pasar, mi tiburón, es que, jovencito, alfa. Esto de aquí lo eliminas también. Este también lo eliminas para que no lo veas. El X también elimínalo para que no lo veas. Alfa más 100 más beta me tiene que dar ¿cuánto, joven? Alfa más beta más 100 más beta me tiene que dar, jovencito,
180, joven. Y como me tiene que dar 180 criatura, me doy con la sorpresa que alfa más beta me tiene que salir ¿cuánto, criatura? Alfa más beta me tiene que salir 100. ¿Sí? Tiene que salir 100. ¿Sí? Entonces, criaturita, no creo que tengamos inconveniente. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Como ya sé que alfa más beta vale 100, perdón, alfa más beta vale 80, disculpa porque ya tengo 100, lo reemplazo aquí, ¿no? Porque yo sé que alfa más x más beta me tiene que dar 100, pero alfa más beta vale 80, criatura. Por lo tanto, jovencito, x me tiene que salir tiburón, me tiene que salir jovencito. No era nada difícil de lo que quise interpretar. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia hasta aquí? Todo está claro, joven. Todo está ok, jovencito. Pues como dice ahí, jovencito, me vas a resolver el problema 15.